Hola, hola chicos y chicas, saludos, saludos y muchas bendiciones. El presente videíto tiene la finalidad de explicar un poquito las clases que se han venido dando en la asignatura de matemática acerca del tema de sucesiones. Continuando con el tema de sucesiones de tipo aritméticas, que son las que manejan operaciones de suma o resta, tenemos que ver una fórmula que es conocida como la fórmula del término n-ésimo. Recordando que este n-ésimo es una fórmula que me permite a mí encontrar cualquier posición que dictamine el ejercicio y a la vez también, pues, no me debe importar la cantidad de términos que me den o la cantidad de posiciones que me den. Sí, puede ser que en un ejercicio me diga, ¿sabe qué? Encuéntreme de 9 posiciones, 10 posiciones, 20 posiciones, y de las cuales solamente me den 2 posiciones, 3 o 4 posiciones. No me debe preocupar a mí ese tipo de situaciones. Pues para ello he puesto una serie de ejemplos sin antes explicar un poquito la fórmula. La fórmula del término n-ésimo está representada por a(n) es igual al valor de a1 más, entre paréntesis, n menos 1 multiplicado por el valor de la diferencia, ¿sí? Netamente, la fórmula intermedia, que es n menos 1, equivale a la primera fórmula que se les envió en la primera ficha, recordándoles que es considerada como la fórmula del término general de las sucesiones de tipo aritméticas. Como le había comentado, he puesto una serie de ejemplos de los cuales, para reforzar un poquito, nosotros vamos a hacer más ejercicios, ¿sí? En un primer ejercicio nos plantea que debemos encontrar el término 54 de la siguiente sucesión aritmética. Por lo general, la sucesión siempre nos la van a dar ya hecha, para que nosotros solamente completemos con el valor de la posición que nos dan. Como le había comentado anteriormente, la cantidad de posiciones que nos den, en este caso nos dan 5, no me debe preocupar si me dan las 5, me dan 4 posiciones, me dan 3 posiciones, me dan 2 posiciones, me dan, bueno, por lo general 2 posiciones, ¿ya? Eso no tiene que preocuparnos, ¿sí? Lo que nosotros nos debe preocupar es el empleo correcto de la fórmula general, ¿sí? Para ello, pues, primer paso que tenemos que hacer es identificar el valor de la diferencia, ¿sí? Recordemos que la diferencia es el número pequeñito que me ayuda a llegar de término a término. En este caso, de la 1 a la 2, ¿cuántos términos estoy avanzando o estoy retrocediendo? De igual manera, de la 2 a la 3, ¿cuántas posiciones avanzo o cuántas regreso? ¿Sí? En este caso, pues me dice que de 29 para regresar a 17, yo estoy netamente regresando 2 espacios, por lo cual mi diferencia es negativa. De igual manera, de la posición A2 que vale 17 a la posición A3 que vale 5, también estoy regresando 12 espacios. Por lo que netamente el valor de mi diferencia equivale a menos 12 unidades. Primer paso que vamos a hacer nosotros, pues, es identificar o escribir de manera correcta nuestra fórmula. En este caso, pues, como habíamos analizado anteriormente, la fórmula es AN es igual al valor de A1 más, entre paréntesis, N menos 1 por D. Una vez que hicimos esto, la letra o el valor de AN tiene que ser reemplazado netamente por el valor de la posición que nos da. Siempre el ejercicio nos va a dar el valor de la posición. En este caso me pide A54. En la posición A1 está representada por 29 unidades más la n secundaria o la n que está en la parte intermedia de nuestra fórmula se va a reemplazar con el valor de la n que pusimos en la parte inicial, es decir, el valor de AN. Si en este caso 54 menos 1, que eso sí ya es una fórmula definida, multiplicado, sí, por el menos 12, que equivale al valor de la diferencia que encontramos en una primera instancia. A continuación de ello, el siguiente paso que vamos a realizar es aplicar una resta de la parte intermedia de nuestro ejercicio. Es decir, A54 es igual a 29 más 54 menos 1, pues que netamente me quedan 53 y multiplicado por 12 unidades. En este caso, sí, en esta fórmula, yo lo primero que voy a hacer es el ejercicio de multiplicación respetando la jerarquía, ¿sí? Es decir, primero empiezo por la multiplicación y continúo la suma. En este caso, pues, también tengo que aplicar lo que es un proceso de ley de signos.
A54 es igual a 29 más por menos que me da menos y 53 por 12 que netamente me da 636. Una vez que hice esto, pues elimino el paréntesis, ¿sí? Por la ley de signos que tengo ahí intermedia, que sería más por menos, menos. Es decir, 29 menos 663 me da un valor de menos 607 unidades. A este valor que encontré, sí, le ubico para completar una parte de mi sucesión, ¿sí? Es decir, en mi sucesión, debajo de la 54, yo escribo el valor que acabé de despejar, es decir, menos 607. Una vez que ya lo ubiqué ahí, debo recordar que a estos valores que a nosotros nos dan, yo tengo que encerrarles dentro de un círculo, ¿sí? Encerrarle en un círculo equivale a decir que yo fui la persona o fui el responsable de haber encontrado dicho valor. Eso como respuesta de un primer ejercicio. Vamos a continuar con un segundo ejercicio. Para continuar con nuestro segundo ejercicio, en cambio ahora me dice que yo debo encontrar el término 114 de la siguiente sucesión aritmética. La siguiente sucesión aritmética que nosotros hemos planteado es un poquito diferente al ejercicio que hicimos en la parte anterior. Netamente aquí estamos trabajando con números negativos, ¿sí? En este caso, pues ubico, me dice que el valor, la posición A1 vale menos 14, posición A2 menos 25, posición A3 menos 36 y posición A4 menos 47. Primer paso que debo identificar es el valor de mi diferencia. En este caso, pues, me está diciendo que a pesar de que es una sucesión de tipo negativa, esta sucesión está avanzando. Es decir, que de 14 para llegar a 25, yo estoy avanzando 11 espacios de manera negativa. Una vez que ya hice eso, ¿sí? Vuelvo a expresar la fórmula con la cual yo voy a empezar a identificar los valores que necesito o que requiero reemplazar. En este caso, pues el AN va a ser reemplazado ya por la cantidad de términos que me está pidiendo, es decir, los 114. A1 pues me dice que vale menos 14. De igual manera, como les había comentado anteriormente, el valor de la n intermedia toma el valor de la n inicial, es decir, 114 menos 1 multiplicado por la diferencia que identificamos que es de menos 11, ¿sí? Una vez hecho ese proceso, el paso que vamos a realizar a continuación es hacer la resta intermedia, es decir, menos 14 se conserva como tal, más por el signo de la fórmula, 114 menos 1, pues que me dan 113 y multiplicado por una diferencia de menos 11. Una vez que hice ese proceso, lo que debo es enfocarme en primero hacer la jerarquía de operaciones, es decir, primero empezar por la multiplicación y terminar en lo que es la suma o la resta dependiendo de la operación que nos estén pidiendo. En este caso, pues, menos 14 más por menos, pues, me daría menos 113 por 11 que me dan 1243. Como aquí yo tengo un signo, un doble signo y tengo un paréntesis, también tengo que aplicar ley de signos intermedia. Es decir, menos 14 menos 1243. Recordemos que aquí no tengo que hacer ley de signos, sino netamente enfocarme en una suma de negativos, en donde me está diciendo menos 14 y menos 1243, es decir, al 1243 añadiré 14 unidades para que te dé un total de menos 1257. Ese valor que acabamos de despejar es el que nosotros debemos poner dentro de nuestra sucesión con la finalidad de completarla y que nos quede ya un valor exacto. Asimismo, por favor, recordemos que todos los términos que nosotros encontramos tenemos que encerrarles dentro de un círculo, dentro de un óvalo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que nosotros seamos las personas que indicamos que hemos encontrado dicho resultado. Hemos concluido dos ejercicios. Vamos ahora a hacer un tercer ejercicio
en donde nosotros ya vamos a trabajar con lo que son enteros y fracciones. Para ello, pues ahora me dice encontrar el término 98 de la siguiente sucesión aritmética en donde el A1 vale 6 unidades, el A2 vale 15 medios, A3 vale 9 unidades y el A4 21 medios. Netamente me puedo dar en cuenta que yo tengo una sucesión compuesta de números enteros y de números fraccionarios. He marcado la primera posición con la finalidad de que en cambio ahora cuando son números enteros como lo fueron los ejercicios anteriores, es muy fácil identificar el valor de la diferencia. Pero cuando ya nos enfrascamos o nos enrolamos ya en combinaciones de números, netamente se nos hace un poquito complejo ya que no sabemos si de 6 a 15 medios cuántos espacios netamente estamos avanzando. Es ahí en donde nosotros ahora vamos a utilizar algo que se conoce como una subfórmula. La subfórmula manifiesta que voy a combinar elementos de A2 menos A1. Es decir, el A2, o sea, tomo los valores de A2, tomo los valores del A2 y del A1. En este caso, pues, el A2 me está diciendo que tiene una valorativa de 6, de 6 y el A2, perdón, el A2, para ello, pues, el ejercicio que nos plantea a continuación dice, encontrar el término 98 de la siguiente sucesión aritmética. A1 que vale 6 unidades, A2 que netamente vale 15 medios, A3 que vale 9 unidades y el A4 21 medios, teniendo que encontrar la posición A98 y ponemos pues de la n que indica que nuestra sucesión se sigue proyectando o prolongando al infinito, ¿sí? En este caso yo le he marcado a la posición A1 con la finalidad de identificar que estamos trabajando ya con una combinación de números. Es decir, estoy trabajando con enteros y números de tipo fraccionarios. Para ello, pues, en los ejercicios anteriores se nos hizo fácil identificar el valor de la diferencia, el número pequeñito que nos ayuda a llegar de término a término, ¿sí? Cuando son números enteros. Pero cuando ya empezamos a combinar números enteros con números fraccionarios, como que ya se hace un poquito compleja la situación y es ahí en donde nosotros debemos, como no sabemos realmente cuántos espacios estamos avanzando, debemos aplicar algo que es conocido como la subfórmula. La subfórmula manifiesta que nosotros vamos a trabajar lo que es el valor de A2 menos el valor de la posición A1, en donde netamente pues he marcado el A1 indicando que es un entero. A2 que vale 15 medios menos por la fórmula 6. Debajo del 6 yo le escribo una unidad, es con la finalidad de que, como les había comentado, es mucho más fácil hacer una fracción que un entero, ¿ya? Entonces 6 entre uno netamente he balanceado dos fracciones. ¿Qué me está diciendo a mí? Me dice que, primero, voy a aplicar algo que es conocido como técnica de mariposa, en donde primero multiplico los dos elementos de abajo, es decir, 2 por uno 2. Y de ahí trabajo en x, 15, menos, 15 por uno 15, menos 6 por 2 que me dan 12, dándome aquí un resultado de 15 menos 12 pues que netamente me quedan 3 y 2 y el 2 que tenía en la parte inferior, pues se mantiene como tal. Me está indicando que el valor de la diferencia entre mis elementos de la sucesión descrita anteriormente, netamente va a ser de 3 medios, ¿sí? Me está diciendo que de 6 para yo llegar a 15 medios estoy avanzando 3 medios, de 15 para llegar a 9 también estoy avanzando 3 medios, por ende pues me dice que este es el valor de mi diferencia. Como ya identifiqué el valor de la diferencia, el siguiente paso a desarrollar es reescribir la fórmula para ir intercambiando los valores que me está solicitando para poder completar nuestra sucesión.
De igual manera, escribo la fórmula que es AN es igual al valor de A1 más N menos 1 multiplicado por la diferencia. En este caso, pues, el término AN va a ser reemplazada por la cantidad de términos que me está pidiendo. En este caso, 98 elementos. Me dice que A de 98 es igual a 6, porque es el valor del primer término, más, recuerde, la n secundaria es el valor de la n inicial, es decir, 98 menos 1 multiplicado por 3 medios. Primero me enfoco en hacer, como en los ejercicios anteriores, el proceso de la resta, es decir, 6 más 98 menos 1 me da 97 multiplicado por 3 medios. Ahora, respetando la jerarquía de operaciones, yo primero debo enfocarme en ese proceso de multiplicación. Es decir, voy a separar aparte el 97 multiplicado por los 3 medios. ¿Sí? 97 por 3 medios. Recordemos que la multiplicación es una operación que se realiza de manera horizontal, es decir, frente con frente. En este caso, pues 97 por 3, 291 y 1 por 2, que me dan 2 unidades. Una vez que hice ese proceso, eh, completo los valores en el siguiente paso. Es decir, me quedaría 6 más 291 más 2. De igual manera, como no puedo obtener un proceso o una respuesta de manera directa, el siguiente paso que voy a hacer es escribir aparte los elementos de dicha suma con el afán de obtener un valor real. Es decir, al 6 asimismo le añado 1 debajo para poder completar la fracción, porque tengo una fracción y tengo un entero. Entonces, completo una fracción más los 291 sobre 2. Asimismo, aplicamos lo que es la técnica de mariposa, en donde 1 por 2, 2, multiplico en x, 6 por 2, 12, más, porque estoy haciendo una suma, 291 por 1, 291. Es decir, que los 291 más 12 me dan 303 unidades dividido entre 2, que me indica a mí que el valor de mi resultado de mi posición A98 equivale a tener 303 medios. Este valor que acabamos de despejar lo escribimos igual que los ejercicios anteriores debajo de la posición que nos han manifestado. Es decir, a 98 que tiene una valorativa de 303 entre 2. Y asimismo, pues lo encerramos en un círculo, en un óvalo, con el afán de indicar de que fuimos nosotros quienes encontramos dicho valor.